Y hoy la clase va a estar muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho porque vamos a comenzar a hablar acerca de Dios como ser, como persona. Y y es muy interesante, y entonces voy a pedir de favor que me tengan paciencia. Quizá esta sesión no va a ser tan compleja en términos más de común. No vamos a usar tantos tecnicismos, pero sí vamos a utilizar 2 que 3 palabras rimbombantes, pero es importante utilizarlas para poder entender. Entonces vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra y nos permites conocerte a ti por medio de ella. Señor, yo te pido, por favor, que tomes control de mi persona, toma control de mi mente, toma control, Señor, de mis palabras, toma el control absoluto de este tiempo y que podamos salir de aquí, Señor, asombrados por la realidad de quién tú eres, Señor. En tu nombre estamos orando y estamos pidiendo esto, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y cuando hablamos de que Dios como ser, estamos hablando de Dios como persona. Ahora, vamos a irlo definiendo, porque una persona va a tener características y va a tener cualidades propias y distintivas adscritas en su individualidad como persona. Yo tengo características y tengo cualidades que son muy mías. Nadie más tiene mi nariz, nadie más tiene mis orejas, nadie más tiene mi sentido del humor, nadie más tiene quizá el desespero como yo, ¿verdad? Pero son muy mías. Entonces, Dios va a poseer atributos que son definitivos como tal. Dios tiene atributos y estos son definitivos, son absolutos. Algunos de esos atributos son bondad, santidad y justicia, por mencionar ahorita nada más 3. Pero son absolutos que le corresponden solamente a Él en un nivel de perfección que no tenemos referencia en este lado de la eternidad para poder siquiera comenzar a hacer una comparación. Lo que Dios posee, lo posee en 2 formas o de 2 características, si así me lo permiten. Lo que Dios posee lo va a poseer en cantidad y en calidad. Cuando decimos que Dios posee en cantidad es que lo tiene en gran medida. El amor de Dios es inmenso. Y cuando hablamos de calidad, el amor de Dios, estamos diciendo que está en el mayor grado absoluto que pueda estar, diciendo que es una cosa completamente pura, completa y perfecta. Dios como ser, permítanme utilizar la palabra, es absoluto. Él es absoluto y es completamente diferente a cualquier cosa creada, porque nosotros no somos absolutos, nosotros somos finitos. Y cuando decimos finitos es que tenemos un límite nada más. No, cuando alguien se muere, no me acuerdo si todavía lo hacen, pero antiguamente ponen fin, ¿no? ¿Cómo dice el acta? Finado. Quiere decir, nosotros no somos absolutos. Tenemos una hora de inicio y tenemos una hora de expiración, de caducidad, punto. Como ya lo hemos venido mencionando, Dios no tiene hora de inicio y tampoco tiene hora de fin. Dios es. Punto. Dios es. Pero Él sí está relacionado con nosotros, con su creación. Él sí está relacionado con nosotros, de alguna manera. Concretamente, todos nosotros, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús,
estamos relacionados con el Padre por medio del Hijo. Pero también estamos relacionados con Él en el sentido de que Él es el creador y nosotros creación. Es como un artista. ¿Cuál es la relación de un artista con su obra? Pues prácticamente los trazos. Todos podemos distinguir, bueno, quizá no todos, ¿verdad? Yo soy muy bruto, pero si dedicáramos tiempo estudiando un Dalí, cómo pinta Dalí, cómo pinta Picasso, se nos presenta una obra y en automático podemos decir, es un Dalí. Es esto, es lo otro. ¿Por qué? Porque la evidencia nos habla del mismo creador y todos están ligados porque tienen la misma marca del artista. Como en el cine, los directores también dejan su huella particular en la forma en cómo nos van a contar una historia. El guión es importante, puedes tener un buen guión, pero si está mal dirigido, esa película va a ser un desastre. O puedes tener un guión bastante endeble, bastante flojo, sin nada que aporte, pero el director te lo hace de una forma impresionante. Con todo respeto para los fans que pueda haber aquí de Guardianes de la Galaxia, pues me van a decir que el guión de esas películas no aporta nada, pero están tan bien dirigidas que te entretienen por 3 horas. Así tenemos Guardianes de la Galaxia 1, Guardianes de la Galaxia 2. Hay una correlación ahí. Y en el Antiguo Testamento descubrimos que el ser de Dios, quién es Dios, se explica en términos de sus actos y más particularmente de su poder. Vamos a descubrir a Dios en términos de sus actos. Liberador, protector, proveedor, sanador. Y de su poder tenemos el claro ejemplo cómo el pueblo de Israel fue librado de Egipto. Las aguas se abrieron para que el pueblo de Israel caminara en seco. Y ese despliegue del poder de Dios nos habla acerca del cuidado, de la intencionalidad y del carácter protector de Dios. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Otro ejemplo, el maná en el desierto también. Era alimento divino y era perfecto y estaba diseñado para cubrir las necesidades dietéticas y energéticas del pueblo de Israel. Y se les dijo, no acumules de más porque se te va a echar a perder. Porque era perfecto y estaba hecho a la medida. Vemos ahí un Dios que hace las cosas perfectas. Vemos a un Dios que no está limitado al tiempo y todo lo que hace lo hace en su tiempo. Y su tiempo es perfecto. Entonces Dios no llega tarde, por ponerlo así. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Esto significa que Él puede actuar en cualquier lugar. Dios puede actuar aquí, hoy, en este momento, como puede estar actuando en este mismo momento en China. Dios no está limitado ni está circunscripto a una región particular. Dios es omnipresente y Él está en todas partes. Y Él es absoluto porque no hay poder mayor más que el suyo. No hay poder más grande que el suyo. Y el domingo lo escuchábamos, parte del testimonio que nos dio Omar, ¿no? Que casi pierde un vuelo y después
una niña le dijo, yo estuve orando para que no perdieras tu vuelo, y él dije, yo a nunca a nadie le dije que estuve a punto de perder el vuelo. ¿Cómo la niña supo esa información? Dios. Ojalá un día me pueda traer a Tomás para que él nos cuente de una experiencia que también ellos tuvieron, que habían ido con el barco a evangelizar a un lugar, y de pronto llegó una persona que parecía europeo, pero como muy rubio, de ojos azules, dice, y les dijo, tienen que salirse ya de aquí, ya. Si sigan por esa calle, 2, 3 cuadras, ahí va a estar un jeep esperándolos para sacarlos de aquí. Tienen que salir ya. Siguieron la indicación, encontraron el jeep, se fueron. Minutos después, la guerrilla invadió la ciudad donde ellos habían estado. Lo que Dios hace, su poder te deja sin palabras. Otro ejemplo del maravilloso poder de Dios. Cuando estaban en el barco no podían llegar a un puerto por la neblina. Y tenían sí o sí que llegar o atracar. Y se pusieron a orar. Él ayudaba en donde está el capitán. Ajá. Y él le tomó foto sí, como al tipo ese, como la pantalla donde ves, y se veía todo nublado. 5 minutos después vuelve a tomar foto y eso está limpio y pudieron atracar. O sea, lo que Dios hace es absoluto. No hay mayor poder que el de Dios. Dios también parece obrar en las fuerzas de la naturaleza, tanto como en la vida de los seres humanos, sosteniendo el universo con el poder de su palabra. O sea, Dios puede obrar no solamente naturalmente hablando. Dios puede mandar, como lo hizo en el Génesis, un diluvio para purificar. Dios no nada más pudo manifestarse como columna de fuego o una columna o una nube para cubrir a su pueblo. Dios no nada más puede desplegar su poder abriendo aguas, bajando corrientes de arroyos, como esa historia en el Antiguo Testamento cuando llevan el arca, que pisan el agua y el Jordán las aguas sino en la vida de nosotros. Dios obra en nuestras vidas. Y no me podrán dejar mentir aquí los pastores. Durante sus años como misioneros, ellos pueden dar testimonio de Dios obrando en sus vidas de formas que nos dejan a todos sin palabras. Pero lo más increíble es que todo el universo está sostenido con el poder de su palabra. Juan 1:1 nos dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Aquí viene, Dios, versículo 3, creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. O sea, Cristo. La palabra, el logos de Dios, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Génesis 2:7 se nos dice que Dios sopló aliento de vida. Tenemos en la figura del Padre. Aquí, ¿quién está en acción? ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el logos? Cristo, la segunda persona de la Trinidad.
Entonces, la Biblia es consistente en mostrarnos a un solo Dios que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres son uno. Colosenses 1:5, 1:15 nos dice, este es hermoso. Vamos a ver si esto quiere jalar, porque luego no quiere, pero sí. Dice, Cristo es la imagen visible. Él ya existía. ¿Ahí está ya? Vamos a ver. Ahí está, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es que supremo sobre toda la creación. Esa palabra es importante, supremo, porque es evidencia de la supremacía de Dios, que Él está por encima de todo. Él está por encima de absolutamente todo. Vean lo que dice 1 Colosenses 1:16. Dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, si esto quiere jalar, hasta en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. ¿Por qué dice Dios creó? Porque vean cómo está la construcción de este versículo. Porque, coma, por medio de Él. ¿Quién es Él en este contexto? Cristo. Luego que dice, coma, Dios creó. Otra vez estamos viendo esta realidad de un Dios en tres personas. Creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es una cosa importante. Y luego el versículo 17 también es interesante. Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Vemos aquí dos cosas. Lo que se conoce como la preexistencia de Dios, quiere decir que Dios siempre ha existido. Él ya existía antes de todas las cosas y mantenía unida. Quiere decir que Él es el que, no solamente el que crea, es el que sostiene, sustenta y mantiene a la creación. O sea, nosotros no somos más que un suspiro en el tiempo. Una vez escuché a alguien decir, y me dio mucha risa, porque dijo, somos polvo cósmico. No voy a entrar ahí porque eso es decir una herejía, ¿va? Pero esa expresión de decir somos polvo cósmico me dio mucha risa, porque de una u otra forma tenía él esta idea correcta de que no somos nada. Y la verdad es que no somos nada. ¿Sí? ¿De qué? No de dudas, pero sí dice que Uh-huh. porque en él, en la Ok. fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí va, el trono, el dominio, sean principados y potestades. Todo fue creado Por Él y para Él. Sí. Quizá por la terminología que utiliza la 60, pero está hablando realmente de la autoridad en la tierra, como la entendemos, como gobernantes, como
Eso está diciendo aquí. Y Jesús va a reafirmar esta idea cuando está delante de Pilato. ¿Perdón? Ah, sí. No, no. Está hablando de la autoridad como la entendemos aquí en la tierra. Tronos, reyes, por eso. No. Y la palabra, bueno, aquí estamos hablando. Ahorita no tenemos tiempo para ahondar en la palabra, aunque a Fino le guste en el griego, no tenemos el tiempo para hacer las diferencias de terminología. Invisible. Sí, exactamente. Bueno, porque la autoridad, ojo, no está hablando que Dios creó, y ahí entramos a otro concepto que vamos a discutirlo en angeliología. Dios no creó, para pronto, Dios no creó el mal. Entonces Dios no puede crear algo que es contrario a su esencia, contrario a quien Él es. Entonces, cuando dice tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, sí está pensando en la autoridad, vamos a ponerlo así, celestial. No pensamos en términos del inframundo. Para que en nuestra concepción mexicana, cuando hablamos del inframundo, estamos pensando de las cosas y fuerzas oscuras del diablo. Eso no creó Dios, nada que tiene que ver con el inframundo, con lo demoníaco, con lo oscuro. Para nosotros, pero sí hay una jerarquía angelical. Correcto, de que está por encima en Colosenses, pero aquí está hablando de el poder para otorgar autoridad. Sí, el único problema que tengo con esa traducción en particular es esa última parte que dice espíritus. Porque y ese es un error teológico y doctrinal muy fuerte, como lo pone la TLA. No, es una paráfrasis. Pero como está puesto, es una herejía. Sí, pero tal como lo está poniendo ahí es una herejía. Porque está diciendo, está equiparando el término espíritu con una autoridad que no le corresponde. Dios no es espíritu como tal. ¿Por qué hay que decir esto? Porque una de las características de Dios es que Él es incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene forma. Pero no podemos decir que Dios es espíritu, porque ¿qué creen? Hay espíritus demoníacos. Hay espíritus malignos. Entonces, utilizar a la ligera esa palabrita para referirse a lo que Dios crea es incorrecto. Entonces, nada más, digo, a veces sí nos ayuda a entender, pero sí tengamos un poco.
No, pero ya ahí viste la respuesta. No. Sí, pero justamente Free nos acaba de dar la respuesta. Sí, a lo mejor sin darte cuenta, diste la respuesta a tu propia pregunta. ¿Por qué? Porque Dios no crea el mal. Dios no creó el pecado, Dios no creó a los demonios, Dios no creó la oscuridad. Lo que Dios creó es bueno, es agradable. Pues el ser humano no fuimos tan perfectos porque caímos. Pero ahí está la clave, Free. Ahí está la clave. Tenemos que regresar a la eternidad previa. Tenemos que regresar a la eternidad previa. ¿Qué es la eternidad previa? Es el momento antes de que la tierra fuera concebida y fuera creada. En la eternidad previa estaba Dios y los ángeles. Sí. Sí. Es soberano, sí. A lo que yo estoy diciendo es que sí es, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, por qué la palabra espíritu en particular. Tenemos que tener cuidado. Exacto, tenemos que tener cuidado con esa palabrita en particular. Pero Dios, volviendo al punto, lo que creó a los ángeles y también les dio capacidades. Que en ese estado Lucifer haya querido suplantar y que llegara a querer ser Dios y se haya jalado a una parte de los ángeles y que por consiguiente Dios les haya dicho, tú y estos que te hicieron segunda, vámonos. La oscuridad y la maldad de estos ángeles desterrados es la consecuencia a su decisión, así como la consecuencia del ser humano al tomar la decisión de comer del fruto fue una muerte física y una separación y una interrupción de comunión con Dios. Así los ángeles que siguieron a Lucifer recibieron la consecuencia a su mala decisión. Los ángeles no pueden ser salvos. Y eso lo vamos a ver en angeliología. Por eso la Biblia dice que los ángeles nos ven sorprendidos y somos un espectáculo para ellos porque no entienden este concepto de cómo Dios pero no les produce a ellos más conflicto, no se conflictúan, sencillamente nos ven como diciendo, wow, o sea, mira la grandeza de Dios, que a estos que fueron creados y que son inferiores que nosotros, Él en su misericordia, en su poder, en su gracia, les da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Nosotros no tuvimos oportunidad, la regamos y caímos. Los demonios saben y ellos saben a dónde, cuál es su futuro, ¿no? Hay una canción
Bueno, es como una canción, cuento, de un cantante que ya se murió, y está hablando acerca de, según él, en esta canción, un demonio tiene una reunión con Satanás y están hablando acerca de cómo van los asuntos del diablo en la tierra y de pronto todo empieza a temblar y el diablo le dice, ¿qué es eso? Y le dice el lugarteniente demonio, eso es de lo que quería hablarle. ¿Qué está pasando? Esos son los cristianos que están orando. ¿Y qué están pidiendo, Señor? Están pidiendo por un avivamiento. Y dice el diablo, bueno, es momento de lanzar mi último ataque. Les voy a recordar todo lo sucio, todo lo miserable, todo lo malo que eran, todo. Y le contesta el demonio, Señor, pero usted sabe lo que va a pasar cuando le recuerde a los cristianos su pasado. Y el diablo le responde, ¿qué? Y le dice, ellos le van a recordar su futuro. Porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. El diablo le espera el fuego eterno. Junto con él y todos sus secuaces saben a dónde van. Saben a dónde van. Entonces, y autoridades del mundo invisible, no está hablando que Dios creó las huestes malignas, está hablando que Dios creó las huestes celestiales bien, vamos a ponerlo así en esa terminología. Pero sí, volviendo al pasaje que mencionabas, Fride, que aún Dios utiliza a la gente impía, es un asunto. NTV, exactamente. La NBLA, la que usan los Reformators, pero bueno. Punto. Mira, hay 4. Hay otra traducción de aquí, de Colosenses 1:16, se llama La Pasión, y dice, porque en Él todo el universo fue creado, ambas cosas, tanto en el plano espiritual como en la tierra, todo lo que es visto y lo que no se puede ver, cada asiento de poder, cada esfera de gobierno, cada autoridad, todo existe por medio de Él y para su propósito. Hasta el impío. ¿Saben cómo se ve ese, incluso el perverso en el día de la calamidad? Una historia bíblica que todos conocemos. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Dios usó al impío Y después, cuando Dios habla con Habacuc, también Dios le dice, voy a usar a los caldeos. Y Habacuc entra en un estrés y en una angustia emocional, pero dice, ¿cómo vas a usar a estos perversos que no honran tu nombre, que no? Y más adelante Dios le dice, parafraseando, tú tranquilo, ¿a ti qué? De ellos yo me encargo, pero van a ser mi instrumento para traer juicio a ustedes. De ellos yo me encargo. Y si nos vamos a estudiar profetas, vamos a ver que Dios va a dar profecías específicas para Israel y para las naciones gentiles. Diciendo Dios, yo voy a tratar con las naciones gentiles. En Isaías vamos a ver Dios hablando y dando juicio a Magog y dando juicio a... Porque todos se tiene que cumplir lo que la Biblia dice, que en el futuro toda
lengua confesará y toda rodilla se va a doblar. Y Dios va a traer su juicio a las naciones paganas. Pero bueno, eso no es lo que estábamos. No se preocupen. Para poder explicar el ser de Dios necesitamos utilizar dos palabras del griego que nos va a hacer eco porque sí las conocemos. La primera es dinamis y la segunda es energía. Dinamis y energía. Tenemos que comprender la diferencia entre estas dos palabras. Dinamis es el poder latente, es eso que está, es el potencial. Energía es poder o acto realizado, es la acción. Para pronto. Dinamis es latente. Vamos otra vez al ejemplo del café. En la cafetera, lo que está adentro, en sobre, en polvo, es el dinamis. Ese es el poder para yo poder tener el café líquido aquí. Energía es apachurrar el botón para que el agua se caliente, caiga sobre el café y entonces podamos tener el café líquido. Es la acción. Dinamis y energía. Ahora, no importa, pero ahí está el potencial. Igual en el grano así está el potencial. Yo creo que si se van a acordar de mis ejemplos van a ser de comida o de películas, pero y se complementan. Porque en Dios el dinamis encuentra su expresión en energía. ¿Qué quiere decir? Dios tiene este poder latente de hacer las cosas. Energía es la manifestación de ese poder. Vamos a ponerlo de otra forma. Dinamis, ¿Dios tiene el poder para perdonar pecados? Sí. Pero ese dinamis, ¿cómo se fue manifestado? En un acto. La redención. Vamos, es ese poder. Es el acto. Sí, sé que quizá no está sonando como ¿qué? Dinamis es el poder latente o el potencial. Energía es el acto, es la realización, es la acción. La acción. Yo tengo el dinamis de tomar café en este momento. Y en este momento voy a hacer energía de ese dinamis. Ya tomé café. Entonces, cuando decimos que Dios tiene dinamis y energía, estamos diciendo que todo lo que Él hace es puro. Cuando decimos que Dios tiene dinamis y tiene energía, porque se complementan, estamos diciendo que todo lo que Dios hace es puro. Energía no se refiere a los actos creativos de Dios fuera de sí mismo, sino a su propio ser. Entonces, cuando decimos del dinamis, no estamos diciendo que Dios tiene todo el poder y el potencial para hacer lo que sea y hacerlo de una forma perfecta y completa. Ahora, esto no quiere decir
y voy a ponerlo así, que puede haber algo más grande que Dios, o que Él puede hacer algo más grande que sí mismo. Dios, cuando decimos que tiene el potencial de hacer todo, Él no puede hacer algo más grande que Él mismo, porque eso atentaría contra lo que la Biblia nos dice de Él en relación a que Él es el mismo, Él es inmutable. No es que tenemos un Dios diferente que se le manifestó a Abraham, no es que tenemos un Dios diferente que se le manifestó a los patriarcas, no es un Dios diferente que se manifestó en la época de Jesús, no es un Dios diferente que se manifestó en la iglesia primitiva. No es que Dios va cambiando para poder amoldarse a nosotros, porque requerimos más evidencia. Dios es el mismo, Él no cambia. Dios actúa desde su energía, ya que es autosuficiente en Él. O sea, Él no necesita de ningún factor externo, lo que estamos queriendo decir, para hacer su obra. Él hace su obra perfecta, completa y plena porque Él es Dios y porque Él es puro y porque todo lo que Él hace es bueno. Él no necesita de un agente externo para hacer su obra. Él hace su obra porque Él es, punto. Porque Él tiene la capacidad, Él tiene el poder y todo lo que hace es bueno. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Dios es perfecto en sí mismo y no necesita a la creación para realizar su potencial. O sea, lo que estamos queriendo decir es que Dios es perfecto y él no necesitaba crear el mundo para demostrar a nadie su perfección. No es, en otras palabras, no es que Dios, lo voy a decir con todo respeto, no es que Dios tuviera un complejo de insuficiencia que necesite que todos le estén diciendo, ay, mira qué grande eres. Y por eso voy a crear el mundo y a los seres humanos para que entonces ellos me estén complementando eso que no necesita eso. Y aquí entra otra cuestión. Es importante hacer una distinción entre las personas y la naturaleza de Dios. Las personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y su naturaleza. Las actividades que atribuyen al ser de Dios pertenecen en realidad a las personas de la Trinidad. El Hijo como mediador, el Hijo como redentor, el Padre como el que provee el camino y el Espíritu Santo como el que aplica el proceso, la acción. Ya la captaron. Ahora, las actividades no tenemos que confundirlas con la esencia de Dios o con el carácter de Dios. No es que cada persona de la Trinidad es diferente y va a tener cualidades. Ojo, por eso utilizamos la palabra actividades. Porque Dios es uno, manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene actividades diferentes, pero los tres comparten la misma realidad perfecta. Los tres son amorosos a la perfección. Los tres son soberanos en lo absoluto.
Los tres son omniscientes. Todos lo saben. Porque decir que, vamos a ponerlo así, si decimos que el Espíritu Santo es omnisciente, pero el Hijo no, esa es una herejía. Y es una mentira. Que tienen actividades específicas, sí, y diferentes. Jesús mismo lo dijo, yo me voy al Padre, pero Él les va a mandar al Consolador, el cual les va a recordar las palabras que yo hablé estando con ustedes. Y ahí utiliza la palabra Consolador. Perfecto, regresamos. La Biblia enseña que Dios es uno, no tres, y que posee todas las características de un ser perfectamente realizado y autosuficiente. Punto. Se los voy a poner ahí si lo quieren ver. La Biblia enseña que Dios es uno, no tres, y que posee todas las características de un ser perfectamente realizado y autosuficiente. Punto. No hay ninguna sugerencia en la Biblia que nos diga que Dios creó el mundo para satisfacer un potencial insatisfecho en sí mismo. Los que les decía, no es de que Dios haya dicho, ay, voy a crear el mundo nada más para los que vemos películas de Marvel, no es un Loki. ¿Me entienden? Que quiere que... No. Pero a veces, y aquí entra parte del engaño del mundo, que creen que Dios creó el universo como un acto hedonista. Perdón, Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios no tenía necesidad de crearnos a nosotros como seres humanos. No tenía necesidad. Sin embargo, lo hizo porque le nació. Y de ese corazón amoroso, dice Génesis, a imagen y semejanza, Dios los creó. No nada más Dios creó por crear. Dios decidió darnos, compartir con nosotros la capacidad de amar, la capacidad de comprender, la capacidad de ayudar, la capacidad de sostener. Nosotros lo hacemos de una forma imperfecta, pero Dios lo hace de una forma perfecta. Pero vean lo que dice el Salmo 102, versículo 25. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Dios por encima de la creación. Ellos dejarán de existir. ¿Quiénes? Los cimientos de la tierra, los cielos. Ellos dejarán de existir. Y ahí ese pero es importante. Pero tú permaneces para siempre. ¿Qué dice ahí? Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa.
Solo puedo pensar cuando leo en la esperanza que tenemos de un cielo nuevo, una tierra nueva, pero también de cuerpos glorificados. Nuevamente, Dios por encima de nosotros. Y esta verdad la vamos a volver a encontrar. El autor de Hebreos va a hacer eco de esta realidad ahí en Hebreos 1:10. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, versículo 11, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Y agrega, y tú vivirás para siempre. Esta proclamación se repite en este contexto que nos deja claro que hay una diferencia entre Dios y lo creado. ¿Ya vieron cuál es la diferencia entre Dios y lo creado? Dios eterno, perfecto. Y lo creado, ahí está, mira, ahí entramos. Ropa usada. Y en el contexto de Hebreos va a estar hablando de redención. Entonces encontramos aquí que hay una correlación entre la redención y la creación. Hay una correlación. Es decir, el Hijo es exaltado. En la creación el Hijo fue exaltado. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. El mundo fue creado por medio de Él, dice Juan. Ya lo leímos también ahorita, que el mundo fue creado por el Hijo. Entonces aquí está esta correlación. El Hijo es exaltado tanto en la creación como en la redención. Porque en la redención no se trata de nosotros. ¿Se han puesto a pensar? A veces hacemos de la redención como si nosotros fuéramos el objeto directo, como si nosotros fuéramos lo más importante en la redención, y no lo somos. En la redención el Hijo es exaltado, porque Él es perfecto, y solamente el Cordero Pascual perfecto sin mancha era el único que podía morir para cubrir por completo y de forma perfecta y de forma absoluta el pecado de toda la humanidad. El Hijo siendo exaltado en la redención, el justo muriendo por los injustos, el Hijo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Hijo haciéndose pecado por nosotros, dice la Escritura, el Hijo exaltado ahí en la cruz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Esos breves instantes en los que la comunión del Hijo con el Padre se vio interrumpida por tu pecado y por mi pecado fue lo que le dolió al Hijo. Y después dijo ahí en la cruz: consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. No quedó ahí. Vino José de Arimatea, lo bajan, lo ponen en un sepulcro que ni era suyo, cumpliéndose la profecía de que lo iban a poner en un lugar. Y al tercer día, el dinamis y la energía de Dios
manifestándose, la piedra fue movida, Él fue levantado. Y el perdón y la reconciliación fue lograda. La redención no se trata de ti ni de mí. Se trata del Hijo. Es exaltar al Hijo. El Hijo es exaltado no por sus logros terrenales, sino porque comparte la naturaleza del Dios eterno. Jesús fue exaltado y es exaltado no por los azotes que recibió, no por la corona de espinas que le pusieron, no porque le perforaron, no porque dice la Escritura que su cuerpo era una piltrafa humana que apenas era reconocible. No, sino porque comparte la naturaleza de Dios. Eterno, no conoce principio y no conoce fin. Por eso Él resucitó al tercer día. Por eso Él logró la redención perfecta, completa y absoluta. Él logró el perdón completo de nuestros pecados. La Biblia nos muestra a un Dios eterno que no ha experimentado cambio alguno. Tanto Jesús como los primeros cristianos se identificaban con la fe de Abraham. Es lo que les decía. El cristianismo está destinado a ser el cumplimiento de las promesas del pacto de una manera que si Abraham lo hubiera visto, hubiera dicho, ese es mi Dios. Ese fue el que me prometió todas estas cosas. Y Hebreos nos dice que muchos de estos hombres de fe murieron sin ver el cumplimiento de la promesa, pero creyeron a Dios y lo vieron a distancia. Porque sabían y conocían a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios que no miente, a un Dios que si dijo algo lo iba a cumplir. Tanto los patriarcas como los apóstoles conocían al mismo Dios. Que unos quizás se fueron por un camino religioso y otros por una relación personal es diferente, pero tenían la revelación de Dios a su alcance, como la tenemos nosotros. La Biblia también nos va a presentar el hecho de que algunos dicen, y en cierto sentido sí, que con la venida de Cristo ya estamos en los últimos días. Pero desde que yo soy niño he escuchado que ya estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Y vamos a estar en los últimos días hasta que Él no nos traslade. Porque mis hermanos, yo creo en un traslado de la iglesia previo a los últimos 7 años más complicados sobre la tierra. Yo creo en un traslado. Creo que me voy a encontrar, si no me muero, me voy a encontrar en las nubes. Voy a ir a las bodas del Cordero, pero voy a pasar por donde se va a decir qué hiciste con lo que te di. Y después voy a regresar con Él, a ver cómo Él va a poner su pie en el monte de los olivos. Va a vencer a todos, va a establecer su reino. Y junto con toda la gente voy a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es mi fe. Sin embargo, esta realidad está ahí. Cualesquiera que sean los cambios que puedan ocurrir en el mundo exterior, Jesucristo, a lo que se refiere el escritor de Hebreos, tanto la persona como la obra de Dios, del Hijo de Dios, es la misma hoy, ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, el mundo va a cambiar.
Pero ¿quién es Cristo? Y la obra de Cristo, esa no cambia, es inmutable. Es la misma ayer, es la misma hoy y es la misma pasado, mañana. Y ya no nos va a dar tiempo, pero porque ya se nos fue la hora. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres un ser real. Existes. Existes, Señor. Padre, gracias porque podemos conocerte. Porque te manifiestas en tres personas. Porque, Señor, las actividades de cada una de esas tres personas gritan de tu perfección. Señor, ayúdanos a amarte como corresponde, a obedecerte como corresponde, a servirte como corresponde y sobre todo a honrarte, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella te revelas a nosotros. En tu nombre estamos orando y agradeciendo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.